Yvonne, querida, hay algo importante que tenemos que discutir. Noté el miedo parpadear en sus preciosos ojos marrones mientras se llenaban de lágrimas. No respondió directamente a lo que le dije, así que continué. Yvonne, me he metido en serios problemas. He perdido mucho dinero jugando al póker, unos $75,000. Si no pago pronto, hay amenazas de violencia, puede que incluso algo peor. Nadie está dispuesto a prestar debido a mi crédito. Tú manejas nuestras finanzas. ¿Hay alguna manera de que podamos manejar esto? Lo entendería si no puedes. Es completamente mi culpa. Lo siento, cariño. Estaba tan segura de que tenía una mano ganadora. Yvonne, sé que los dos ganamos bien, pero con 2 hijos en la universidad y el reciente gasto de reforzar los cimientos de nuestra casa, dudo que nos sobre mucho. Pero de verdad que no lo sé. Su reacción me desconcertó al principio. Pareció aliviada ante mi revelación. Boris, no tenemos ni de lejos esa cantidad en nuestras cuentas. ¿Cuándo vence el plazo? Me dieron de plazo hasta el viernes al mediodía. El viernes por la noche podría acabar en el hospital o algo peor. Espero que solo sean tus nervios. Déjame ver qué puedo hacer. Quizá pueda conseguir un préstamo por mi cuenta. Te prometo que no volveré a jugar. Seré el mejor marido que pueda ser por el resto de nuestras vidas. Ya creía que lo eras, querida. Ya creía que lo eras. Su actitud tranquila me sorprendió. Esperaba que se enfadara. El jueves por la noche volvimos a hablar. Me sentía como si caminara sobre cáscaras de huevo sobre las cataratas del Niágara, ansiosa y nerviosa. Temía que no hubiera encontrado una solución. Me enfrentaba a un final funesto. Hablaba con semblante solemne. Yo sudaba a mares. Boris, he conseguido un préstamo por los $75,000, pero no ha sido fácil. Por favor, no preguntes dónde ni cómo. Tendré que trabajar a tiempo parcial durante mucho tiempo para devolverlo. Estoy haciendo esto por nosotros, pero no confundas mi generosidad con un pase libre. Esto es un rescate de una sola vez. Cualquier indicio de otro percance de adicción al juego y te enfrentarás a consecuencias peores de lo que puedas imaginar. Tendré que trabajar en horas raras, así que tendrás que encargarte de algunas cenas y tareas. Yvonne, gracias, de verdad. Eres un salvavidas. Soy tan afortunada de tenerte. Con gusto me haré cargo de tus tareas. Cualquier cosa que necesites. Será mejor que creas que eres afortunada. Ahora, ven a mostrarme lo agradecida que eres en la cama. Hice lo que pude. 3 veces. Avance rápido un par de años. Cumplí mi palabra y dejé esa adicción por completo. Ni póker, ni apuestas, ni siquiera un billete de lotería. Cuando Yvonne trabajaba hasta tarde debido a mi error, me sentía culpable. Ella lo dejó claro, nada de intimidad esas noches. Dormía en la habitación de nuestras hijas como castigo por mis acciones, alegando que era por mi propio bien. Afortunadamente, las noches que no trabajaba hasta tarde, las cosas eran normales entre nosotros. Permítanme describir a Yvonne. En el momento de mi deuda, tenía 45 años pero parecía más joven, con una piel impecable, un rostro encantador enmarcado por un pelo negro y rizado. Tenía un cuerpo en forma de sus días de atletismo en la universidad, delgado y de rasgos proporcionados. Nuestras hijas heredaron su belleza y atletismo, y consiguieron becas para ambos. Yvonne dirigía una empresa inmobiliaria y no le importaba la atención que recibía de los hombres, cosa que yo comprendía. Acepté un poco de celos como un pequeño precio por seguir casado con una mujer tan despampanante. Nunca me preocupó mucho que Yvonne me fuera infiel, sobre todo teniendo en cuenta la elegancia con que manejaba la atención de hombres más atractivos. En las reuniones sociales, la veía desviar cortésmente las insinuaciones, siempre con una sonrisa. Si tardaba más de lo normal en disuadir a alguien, me buscaba a mí, dejando muy claro que yo era su único objetivo. Rara vez flirteaba, no solo porque no era un buen partido, sino también porque no quería molestar a Yvonne. Antes de mi fiasco con el juego, creía en nuestra lealtad, pero después me convencí definitivamente de su lealtad a pesar de los sacrificios que hizo para corregir mi error. El hecho de que ella le hubiera confiado nuestras finanzas al principio de nuestro matrimonio se debió a mi hábito de jugar a la suerte. Aquella deuda de póker fue el primer fracaso financiero importante que cometí sin que ella lo supiera. Estaba tan seguro de tener una mano imbatible con 4 nueves. Resultó que la escalera real me superaba.
Aparte de abstenerse las noches que trabajaba hasta tarde, Yvonne no pareció echarme en cara mi metedura de pata. Me ocupé de más tareas y la mimé, con la esperanza de mostrar mi agradecimiento por su sacrificio. Pero una noche cometí el error de preguntarle inocentemente cuánto tiempo pensaba que tendría que trabajar más horas para saldar la deuda. Pensé que iba a explotar. Hasta que esté pagada, gilipollas. Para empezar, es culpa tuya que tenga que hacer esto. Te avisaré cuando haya terminado. Hasta entonces, deja de molestarme. Se fue furiosa a su dormitorio y cerró la puerta. El nivel de enfado de mi esposa, normalmente serena, me sorprendió. Me di cuenta de que el trabajo adicional que estaba haciendo para saldar mi deuda podía ser mucho más agotador de lo que yo pensaba. A pesar de su evidente lucha, estaba dispuesta a soportarlo por mí. Me sentí muy avergonzada por haberla puesto en esa situación. Decidí no volver a mencionarlo. Empecé a pensar en formas de ganar más para acortar el tiempo que necesitaba para pagar la deuda. Se me presentó una oportunidad inesperada. Normalmente, ganar más en mi trabajo o hacer un trabajo extra era todo un reto. Sin embargo, yo había desempeñado un papel fundamental en la consecución de un nuevo contrato para los filtros de aire industriales que fabricaba nuestra empresa. Se trataba de un importante fabricante de coches coreano. Su satisfacción con la calidad y el precio de nuestros productos hizo que aumentaran considerablemente los pedidos, convirtiéndose en nuestro mayor cliente. Mi estancia en Corea con la 101ª División Aerotransportada me había permitido dominar el idioma y comprender las prácticas comerciales coreanas, lo que contribuyó a cerrar el trato. La dirección estaba encantada con el éxito y reconoció el valor de retenerme. Como resultado, recibí una gratificación inesperada de $10,000, algo poco habitual para alguien ajeno al equipo de ventas. Algunos compañeros, entre ellos Carter, de contabilidad, me felicitaron y me preguntaron si tenía planes para el dinero. Mencioné la posibilidad de utilizarlo para pagar una deuda, pero Carter propuso una alternativa y me invitó a comer para hablar de ello. Mientras comíamos hamburguesas, Carter me contó que su padre, un exitoso inversor de capital riesgo, le había aconsejado encarecidamente que invirtiera en bitcoins cuando eran relativamente desconocidos. Fingí estar familiarizado con el concepto y Carter recalcó lo inusual que era que su padre insistiera tanto en una inversión. Me sugirió que invirtiera el dinero de mi paga extra en bitcoins, ya que no lo había destinado a otra cosa. A pesar de mis escasos conocimientos sobre bitcoins, confié en el criterio de Carter y de su padre. El potencial de ganancias sustanciales se alineaba con mi objetivo de pagar pronto la deuda de mi mujer, impulsado por su reciente reacción a mi pregunta. Al parecer, mis tendencias adictivas al juego no se habían suprimido por completo. Entregué a Carter los $10,000, jurando no revelárselos nunca a Yvonne a menos que me beneficiara de ello. Un par de meses más tarde, el pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que Yvonne descubriría los $10,000 en nuestra declaración anual de la renta. Tenía un ojo de lince para las discrepancias y unos $10,000 inesperados sin duda plantearían preguntas. Corrí a la oficina de Carter, desesperado por recuperar mi dinero. La castración parecía inminente. Carter se rió entre dientes. Boris, cobrar ahora sería un error. Tu inversión de $10,000 bitcoins vale ahora cerca de $25,000. Me quedé atónito. ¿Cómo demonios? No te ofendas, pero explicarlo puede ser una exageración. Puedes convertir tus bitcoins, claro, pero ¿necesitas el dinero urgentemente? ¿Cuándo tienes que tenerlo realmente? Bueno, el plazo absoluto sería antes de enero, cuando lleguen los W2 y los 1099. Esta es mi recomendación, dale de plazo hasta el 1 de diciembre y luego volvamos a revisarlo. Si, por alguna casualidad, tus bitcoins no valen $10,000, entonces, te devolveré personalmente tus $10,000. Créeme, Boris, me agradecerás que te haya hecho esperar. Con su seguridad, decidí esperar hasta entonces. Pero por si acaso Yvonne se enteraba, investigué sobre parcelas de enterramiento en campos de hiedra venenosa. El 1 de diciembre, Carter me dio la noticia. Mi inversión inicial se había disparado a casi $100,000, 10 veces su valor. No podía creer que un plan para hacerse rico rápidamente hubiera funcionado. En contra del consejo de Carter, retiré $75,000 y dejé unos $25,000 en bitcoins. Llamé a Yvonne.
No era una noche en la que trabajara hasta tarde, así que le anuncié que saldríamos a cenar. Cuando protestó, alegando que no se lo podía permitir, le mencioné una pequeña gratificación y que quería mostrarle mi agradecimiento. Aceptó a regañadientes, esperando un restaurante modesto como Red Lobster, Olive Garden o, como mucho, Outback. En lugar de eso, la llevé a Da Vinci's, el restaurante italiano mejor valorado de la ciudad. Yvonne dudó en el aparcacoches. Boris, este sitio es demasiado caro. Te lo agradezco, pero vayamos a otro sitio. No, esta noche vamos a derrochar. Te lo mereces. Además, ya he hecho una reserva. Vamos, cariño. Vamos a darnos un capricho por esta vez. De mala gana, me siguió al interior, donde confirmé nuestra reserva. El maitre nos dio la bienvenida y dijo, encantado de verla de nuevo, madame. Su mesa de siempre, supongo. Yvonne se quedó perpleja. Juro que nunca había estado aquí. Debo de tener un doble ahí fuera. De todos modos, vamos a ver lo que no es demasiado caro en el menú. Parecía ansiosa por desviar la conversación hacia otro lado. Había notado su tensión ante el comentario del maitre, brevemente intrigada pero al final concentrada en la sorpresa que había planeado. Estaba seguro de que estaría encantada con la noticia, casi me disloco el hombro dándome palmaditas en la espalda. Nuestra cena fue maravillosa, completada con un buen vino de precio moderado. Durante el postre y el café, revelé con orgullo mi anuncio. Yvonne, aparte de esta comida, tengo un cheque para ti. Es el resto de mi paga extra y algo de una inversión reciente. La reacción de Yvonne fue instantánea y de confrontación. Boris, ¿estás diciendo que has hecho un movimiento financiero sin consultarme? Parece que no valoras tus miembros o algunas otras partes. Hizo una pausa, tomando impulso. ¿Estás loco o te entusiasma la idea de que trabaje para arreglar tu desastre financiero? ¿Y de dónde has sacado el dinero para tu pequeña inversión? ¿Vendiste algo sin decírmelo? No tenía defensa, así que le entregué el cheque tímidamente. Se quedó totalmente sorprendida. Ahora no tendrás que trabajar más. Pensé que te alegrarías. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no de alegría. Corrió al baño. Esperé, desconcertado por lo que había hecho mal. Tardó un rato en volver, con expresión de no digas nada. No lo entiendes, tonto. No puedo pagar la deuda por adelantado con dinero en efectivo. Me comprometí a un número concreto de horas de trabajo. Eso no puede cambiar. Este cheque no significa nada para que trabaje menos. Me devolvió el cheque y se fue furiosa, o eso supuse. Yo estaba destrozado, allí sentado, pensando en las condiciones del préstamo que había aceptado. En unos 10 minutos, nuestro camarero se acercó con una nota manuscrita de Yvonne. Mencionaba que había llamado a un Uber para pasar la noche en un motel durante su primer descanso para ir al baño. Me dijo que me fuera a casa solo y que no la esperara despierta. Me fui a casa y encontré consuelo en las lágrimas. No pude conciliar el sueño. A la mañana siguiente, mientras tomaba café a solas, empecé a sentir rabia. Maldita sea. Mis intenciones de hacer el bien deberían servir para algo. ¿Qué demonios estaba haciendo que no podía contarme o pagar por adelantado? Entonces caí en la cuenta, era una maldita prostituta. Nada más parecía tener sentido. El maitre la reconoció porque había estado allí antes con clientes. Corrí al baño y vacié los restos de una cena cara, el vino, el postre y el café de la mañana. Cuando regresé de un infructuoso día de trabajo, Yvonne estaba sentada a la mesa de la cocina. No me permitía hablar. Se negó a entablar conversación, no quiso fijar una hora para hablar, solo exigió que la dejara en paz. Sus palabras de despedida dolieron, todo es culpa tuya. Asúmelo. Necesitaba respuestas concretas. A falta de habilidades de investigación, contraté a un detective privado. Cobré el cheque de $75,000 y no ingresé el resto hasta conocer el coste del detective privado. En una semana recibí un informe condenatorio. Mis sospechas se confirmaron, Yvonne trabajaba para una de las mejores agencias de acompañantes de la ciudad. Volví a llorar. Algo que había hecho había traído el caos a mi matrimonio. Mi pasión temeraria había llevado a mi mujer a venderse y, al parecer, había aceptado un plazo o un número de encuentros determinado para saldar mi deuda. Me sentí desgraciado. Me lo merecía. Descubrir que era una trabajadora sexual ya era bastante angustioso, pero entonces mi mente se detuvo a pensar en lo que podría haber soportado,
hombres utilizando su cuerpo de diversas maneras, tal vez varios hombres a la vez. Imaginé escenas gráficas de ella manteniendo relaciones íntimas con desconocidos y no pude detener las imágenes. Beber no calmaba el dolor. Finalmente, llegué a un punto de ruptura. Mi amor incondicional ahora tenía condiciones. Estaba a punto de contemplar algo que nunca pensé que consideraría. Aquella noche, la cogí por los hombros, instándola a que me escuchara. Yvonne, conozco tu trabajo como acompañante. Siento profundamente haberte hecho dar ese paso para saldar mi deuda. No sé cómo compensarte por ello. Aunque me conmueve tu voluntad de hacer tal sacrificio, no puedo imaginarme intimar contigo nunca más, sabiendo las experiencias que has tenido que soportar. La idea me enferma, a pesar de mi amor por ti. Tengo que soportar el peso de saber que te llevé por este camino. Para arreglar las cosas, pediré el divorcio y te daré la mitad de todo, la casa, nuestras cuentas y lo que quede de la prima de $75,000. Asumiré toda la culpa del divorcio con nuestras hijas. Siempre estaré en deuda contigo, y espero que cumplas con tu obligación rápidamente y sigas adelante. Con suerte, dándotelo todo, te facilitará el camino cuando me haya ido. Espero que, con el tiempo, puedas perdonarme. Las lágrimas corrían por su rostro. Boris, hay muchas cosas que no entiendes. Tenemos que hablar antes de que tomes decisiones precipitadas. Por desgracia, ahora tengo que irme a trabajar. Mañana por la noche hablaremos. Por favor, no actúes antes de que hayamos hablado. Yvonne se vistió y se fue, sin volver esa noche. No me sorprendió. El día siguiente en el trabajo fue igual de improductivo. A pesar de la advertencia de Yvonne, seguí adelante y concerté una cita con un abogado especializado en derecho de familia esa misma tarde, decidido a demostrar mi seriedad. Al abogado no le gustaron las condiciones que propuse en mi petición, sobre todo teniendo en cuenta el trabajo a tiempo parcial de mi mujer. Se opuso con vehemencia a mis condiciones hasta que tuve que afirmar que no eran negociables y me amenazó con buscar otro abogado. Finalmente, aceptó y pagué un anticipo de $2,000. Después del trabajo, volví a casa y encontré a Yvonne ausente. Sorprendentemente, no me molestó su ausencia. Sentí que mi inminente destino se retrasaba momentáneamente. Llamé a su móvil, pero me saltó el buzón de voz y dejé un mensaje preguntando por su hora de regreso. También llamé al número de su trabajo, sabiendo que era fuera del horario laboral, pero nadie contestó. No dejé ningún mensaje, me limité a esperar mientras bebía un par de whiskies con hielo. Sobre las 8 de la tarde, llamaron a la puerta. Me acerqué tambaleándome y, al mirar por la mirilla, vi a 2 policías. Abrí la puerta, intentando disimular la respiración. ¿Podemos hablar con Boris Wagner? Culpable de los cargos, intenté bromear. ¿Es Yvonne Wagner su esposa? Sí, al menos por ahora. ¿Está bien? Primero, ¿puede decirnos dónde estuvo anoche? Estuve aquí. ¿Por qué lo pregunta? ¿Puede probarlo? Nadie estuvo aquí excepto yo y Jack Daniels. No es muy hablador. Espera, pedí comida china para llevar. ¿Sabes hablar mandarín? En realidad, no sé si eso ayudará. Puede que solo hablen cantonés. Necesitaremos verificar tu historia. Espera, solo tendrías que verificar si algo malo le pasó a ella. Dígamelo, maldita sea. Señor Wagner, lamento informarle que su esposa fue asesinada anoche en el Marriott. Instantáneamente sobrio, tartamudeé, pero, ¿asesinada? ¿Cómo? ¿A quién? Esto no puede ser una broma de mal gusto, ¿verdad? Le aseguro que no es una broma. Todavía estamos reconstruyendo los detalles, pero nuestra teoría principal es que estaba en una habitación de hotel, probablemente con un cliente que había contratado sus servicios. Basándonos en la escena, parece que él tenía preferencia por los encuentros duros, y las cosas se descontrolaron. La dejó allí, herida y tumbada en la cama. Tenía el cuello roto. La criada la encontró esta mañana, e identificarla fue todo un reto sin su bolso. Su agencia de acompañantes dio la voz de alarma cuando no se registró según su protocolo de seguridad. Si sabías todo eso, ¿por qué preguntaste por mi paradero? Teníamos que cubrir todos los ángulos. Otra teoría es que, al descubrir la profesión de su mujer, usted podría haber participado en su muerte para que pareciera que lo había hecho su cliente. Dado que yo no lo hice, ¿de quién sospechan? Tenemos el nombre de su cita de la agencia y le estamos persiguiendo. Ahora mismo, es una persona de interés, como usted.
Señor Wagner, mis condolencias. Odio pedírselo, pero ¿podría venir a la morgue a identificar su cuerpo? Mañana por la mañana sería suficiente. Y por favor, quédese en la ciudad por ahora. Estaba sumido en una densa neblina mental. Mi imprudencia había provocado la muerte de mi esposa. Mi insensatez y mi adicción al juego habían causado esta tragedia. Me sentía la existencia más baja del universo. No merecía vivir. Era una suerte no tener un arma. Me faltaba valor para un cuchillo y no tenía pastillas. La realidad de que era sospechoso del asesinato de mi esposa no se había hundido del todo. Si no fuera por mis 2 hijas, que se habían quedado sin madre, habría buscado un arma y habría acabado con mi vida. Pero someterlas a la pérdida de ambos padres simultáneamente era inconcebible. Perder a ambos padres a la vez, su madre muriendo mientras trabajaba y su padre provocando su descenso a esa vida, posiblemente suicidándose, destrozaría sus inocentes vidas. Eso podría dejarles cicatrices irreparables. Tenía que soportar esta agonía por su bien. Llamé a las niñas, instándolas a volver a casa, pues algo terrible le había ocurrido a su madre. Mentí, afirmando que estaba en el hospital, negándome a revelar más por teléfono. Enfrentarme a las niñas en persona fue más desgarrador de lo que jamás hubiera imaginado. Hubo lágrimas, gritos y sollozos, una cacofonía de dolor. Una cosa era darles la noticia del fallecimiento de su madre y otra mucho peor explicarles las circunstancias de su brutal muerte. No les oculté la verdad, se prostituyó por culpa de mis deudas. Alisa, la mayor, buscó consuelo en mis brazos, llorando. Marilyn, la más joven, se apartó completamente de mí tras conocer mi papel en la trágica trayectoria de su madre. Insinuó que no volvería a dirigirme la palabra. De algún modo, las 3 conseguimos sobrellevar el funeral y el entierro sin derrumbarnos. Afortunadamente, ninguno de los asistentes sabía nada de su trabajo paralelo ni de mi responsabilidad en su descenso a esa vida. Yvonne no había dejado testamento. En nuestro estado, el protocolo para alguien que muere sin testamento dicta que el cónyuge superviviente hereda todo primero. Si el cónyuge no está vivo, los hijos se reparten los bienes a partes iguales. A pesar de que iba a heredarlo todo, estaba dispuesta a repartir los bienes de Yvonne entre las niñas, como si yo ya no estuviera. Me parecía justo, teniendo en cuenta mi papel en su muerte. Arreglar su herencia significaba ahondar en sus bienes y deudas. Tuve que ir al banco con un certificado de defunción para acceder a su cuenta de ahorros a su nombre y eliminar su nombre de nuestra cuenta conjunta. Con casi $75,000 de bitcoins, el seguro de vida y sus ahorros, en 6 meses estaría en el mejor estado financiero de mi vida si me lo quedaba todo. Incluso los bitcoins que aún tenía estaban creciendo. Pero mi mejor situación financiera no significaba nada sin ella. Ojalá hubiera podido perdonarla por lo que hizo, aunque ya era demasiado tarde para que eso importara. Luché contra la culpa y la depresión, evitando el alcohol y los medicamentos. Reconstruir la relación con mis hijas se convirtió en mi prioridad, especialmente con Marilyn, que había abandonado la universidad. Me aseguraba que estaba bien, pero seguía sin dar con su paradero. Alisa era el punto de contacto en caso de emergencia, como la situación que yo esperaba en secreto, mi propia muerte. Me animó a dar a Marilyn el tiempo necesario para curarse. En medio de mi dolor, recibí una tarjeta de pésame que me subió la tensión. Era de la agencia de acompañantes. Había dudado en hablarles de la deuda pendiente de Yvonne, esperando ingenuamente que la olvidaran. Pero esa tarjeta encendió la furia dentro de mí. Junto con el hombre acusado de su asesinato, Adam Watts, y yo mismo, responsabilicé a la agencia de acompañantes de la muerte de Yvonne. Esa ira me impulsó a actuar, dejando de lado cualquier resto de amabilidad que pudiera haber tenido. Les hice una visita sin previo aviso, dejando atrás cualquier atisbo de cortesía. En la agencia, le dije a la recepcionista quién era y pedí ver al jefe. Me dieron el pésame y me hicieron pasar. Me recibió una mujer de unos 50 años llamada Michelle. Tuve la sensación de que podría haber sido escort en el pasado, pero que había envejecido. Señor Wagner, lamentamos profundamente su pérdida. Yvonne era increíblemente importante para nosotros, dijo Michelle. Era más que importante para mí. Mi ira estaba apenas contenida. No quise decir lo contrario. No puedo entender por qué no pudo pagar su deuda y dejar de ser escort. ¿Cómo pudo permitirlo su agencia? Se me llenaron los ojos de lágrimas. Señor Wagner, lo siento. No le entiendo. ¿A qué deuda se refiere?
Mi deuda. Yvonne le pidió un préstamo de $75,000 hace años para salvarme del peligro. Mencionó que la obligaste a seguir trabajando incluso cuando yo tenía el dinero para pagarlo. No estoy seguro de lo que Yvonne te haya podido transmitir, pero ni yo ni esta agencia le hemos prestado nunca dinero. Ha sido una de nuestras mejores acompañantes durante años. Su horario cambió hace un par de años. Mencionó su disponibilidad para trabajar de acompañante varias noches a la semana y parecía entusiasmada con ello. ¿Varios años? ¿Mi mujer trabajó como escort durante varios años? Fue hace casi 7 años cuando empezó. Hay demanda de mujeres inteligentes y atractivas de mediana edad que mantengan un buen físico. Muchos hombres de ese grupo demográfico buscan una esposa de alquiler o una compañera para conversaciones íntimas y exploración sexual, más allá de lo que tienen con sus parejas reales. Solo ofrecemos servicios de acompañamiento y no presionamos ni desaconsejamos ninguna implicación sexual. Es decisión de las mujeres. Somos conscientes del resultado común, aunque no sacamos tajadas si cobran por el sexo. Yvonne destacaba en su trabajo y muchos clientes la solicitaban con regularidad. Ella mencionó que usted estaba al tanto y dio su aprobación. Yo no tenía ni idea. Esto debe ser un shock terrible. Yvonne hablaba a menudo de lo afortunada que era por tener un marido que la apoyaba a pesar de su profesión. Era tan genuina, nunca dudé de ella. Se hizo un gran silencio. La mujer cambió de tema. He oído que la policía ha detenido a su presunto asesino. Eso también me sorprendió. El señor Watts era un cliente frecuente y tenía la impresión de que Yvonne lo tenía en alta estima. No parecía tenerle miedo. ¿Qué? Nunca me dijeron que ella lo conocía antes de esa noche. Informé a la policía sobre su relación en curso. Supuse que habían compartido esa información con usted también. Necesito irme. Apenas me sostengo. Lo comprendo. Por favor, acepte nuestras más sinceras condolencias. Y, Boris, si hay algo que pueda hacer personalmente para ayudarte, no dudes en pedírmelo. Siento que pude haber jugado un papel en esto. Me duele ver lo engañado que estabas. Me dio una tarjeta para un servicio de escolta gratuito. Estaba furioso, hirviendo de ira. Apenas salí antes de pronunciar, vete a la mierda, zorra. La información de Michelle abrumó mis emociones. Yvonne se había dedicado a venderse incluso antes de mi deuda. Nunca recibió un préstamo para saldar mi deuda. Me di cuenta de dónde había sacado el dinero para pagar ese préstamo. Debió de ganar esa cantidad y más en sus años de trabajo. Y luego usó mi deuda como excusa para continuar. ¿El hombre que la mató era un cliente habitual? ¿Tal vez incluso a alguien a quien ella favorecía? Me habían tomado por tonto. Ser un tonto era una cosa, pero ser un tonto ignorante era algo que podía intentar rectificar. Necesitaba más información. Y necesitaba un arma. Alguien tenía que morir, aunque fuera yo. En la estación de policía. Detective Robinson, por favor. Soy Boris Wagner. Estoy aquí por el asesinato de mi esposa. Tome asiento, señor. Informaré a su oficina que está aquí. En unos 5 minutos, apareció el Detective Robinson. Señor Wagner, sígame, por favor. Me dirigió a una silla junto a su escritorio. Permítame expresarle una vez más nuestro más sentido pésame por su pérdida. Déjese de falsas condolencias. ¿Por qué no me dijo que la persona que mató a mi mujer era alguien a quien ella había frecuentado? No quería disgustarle más. No creí que cambiara nada en cuanto a identificar a su asesino y buscar justicia. Quiero hablar con él. El presunto asesino. Yo no recomendaría eso. No me importa lo que recomiendes. ¿Puedo verle? Eso depende de él y de su abogado. Puedo preguntar, pero dudo que él o su abogado estén de acuerdo. ¿Se lo pedirás al menos? Por supuesto. Ahora. Por favor, quédese aquí. Se levantó del escritorio y se dirigió al ascensor. Al cabo de 21 minutos, llevé la cuenta, el Detective Robinson regresó, visiblemente conmocionado. Era una expresión del tipo no me lo puedo creer. Ha accedido a hablar con usted en contra del consejo de su abogado. Se lo llevan ahora a la sala de interrogatorios 2. Síganme. Llegamos a la sala y, a través del cristal, vi a un hombre de aspecto normal, más o menos de mi edad, con un mono naranja y esposado a la mesa. Parecía extrañamente tranquilo e impasible. Entré con instrucciones estrictas de no ponerle la mano encima, limitadas a 20 minutos o menos si deseaba terminar antes. Estaba a punto de enfrentarme a Alan Watts, el asesino de mi mujer.
Sentado frente a él, empecé: soy Boris. Alan me cortó. Sé quién eres. Eres el estúpido cornudo marido de esa puta. Mantuve la compostura. Esa descripción podría encajar. Solo me preguntaba: ¿por qué la maté? Fue culpa tuya, imbécil insignificante. Cuando mencionaste el divorcio, se puso furiosa. No por dejarte, estaba furiosa porque tu mudanza habría congelado los fondos. Yvonne estaba tratando de averiguar cómo retrasar el divorcio, para poder asegurarse todo el dinero que pudiera. ¿Yvonne planeaba divorciarse de mí? Oh, definitivamente. Me dijo que había estado ahorrando dinero de su trabajo de acompañante durante años en alguna cuenta de la que tú no sabías nada. Como le habías quitado $75,000, Yvonne pretendía reclamar la mayor parte de tus bienes junto con su alijo secreto. Dijo que podríamos huir a algún paraíso tropical y vivir como la realeza. Era insaciable. Le seguí la corriente porque era la mejor que había tenido, sin discusión. Mira, después de que te enfrentaste a ella, estaba muy nerviosa. Yvonne me dijo que quería algo duro esa noche, muy duro, para sacarte de su mente. Había bebido demasiado, y cuando las cosas se calentaron, pasé de fingir estar enfadado a enfadarme de verdad. La cosa fue a más. Ella me provocó, diciendo algo sobre que no sabía cómo manejar a una mujer como ella, y perdí el control. Por desgracia, se me fue de las manos. Ella me provocó, y en un ataque de ira, accidentalmente le rompí el cuello. No planeé matarla. Fue un accidente. Entré en pánico y cogí su bolso, pensando estúpidamente que no podrían identificarla a ella o a su asesino antes de que yo tuviera la oportunidad de huir. Me cogieron en la terminal del aeropuerto. Si hubiera cogido un vuelo más temprano, quizá podría haber escapado. Alguna vez me explicó por qué me hizo esto a mí y a nuestras hijas. ¿Seguro que quieres oír esto? Bien, echaré más tierra sobre tu cabeza, idiota. Ella dijo que eras la persona más despistada que había conocido. Y sorpresa, ni siquiera eres el padre de tus 2 hijas. Algún antiguo novio de la universidad donó el esperma. Creo que ahora está muerto por un accidente de coche. Ella no había dejado de tontear con él hasta entonces. De todos modos, Yvonne dijo que eras tan tonto que nunca sospechaste de su infidelidad, a pesar de que ella no era discreta. Eras una herramienta útil, que le proporcionaba un hogar y la fachada de una esposa respetable, ayudándola a conseguir todo lo que quería de la vida, especialmente en términos de sexo y dinero. Al principio, solo se reunía con sus clientes durante el día. Le resultaba fácil escaparse unas horas de su trabajo de jefa de oficina, sobre todo porque se acostaba con el jefe y éste le pagaba un extra por cerrar el trato con los clientes masculinos que compraban casas. Tu deuda fue una bendición para ella. Le daba la excusa perfecta para reunirse con clientes por la noche sin levantar sospechas. Se reía de cómo alababa su sacrificio. ¡Qué tonto fuiste! Servicios de acompañante nocturnos, ahí es donde estaba el dinero de verdad. Maldita sea, ella debe haber rastrillado suficiente de mí y otros para financiar un pequeño país. No me quejo. Valía cada dólar que pagué por estar con ella. Nunca he experimentado una mamada como la suya, ni siquiera cerca. ¿Y su experiencia con? No pude soportarlo. Me abalancé sobre él. Mi golpe sacudió la cabeza hacia un lado, pero él solo se rió. El detective Robinson entró rápidamente y me acompañó fuera, indicándome que me fuera a casa. De vuelta en casa, revisé los archivos de mi mujer en su despacho, sin encontrar nada inusual. Luego rebusqué en las cajas de objetos personales de la inmobiliaria. Tras una hora de búsqueda, encontré una anotación en su agenda, una serie de números sin explicación. Me pareció un número de ruta y de cuenta. Se lo llevé al abogado de derecho de familia, sorprendiéndole porque ya no quería divorciarme. Ambos estuvimos de acuerdo en que los números correspondían probablemente a un banco y a una cuenta. En cuestión de minutos, obtuvimos el nombre del banco, pero negaron tener ninguna cuenta con su nombre de casada o de soltera. Entonces, me acordé de una posible llave de caja de seguridad entre sus objetos de oficina. La llave abría una caja del banco donde ella tenía la cuenta oculta. Conseguí acceder y encontré un documento de identidad falso, un pasaporte y 5 lingotes de oro de 1 libra. Fueron necesarias interminables negociaciones, papeleo y una orden judicial para convencer al banco de la relación de mi mujer con la cuenta. Me quedé atónito al descubrir más de $800,000 en su interior.
Entre su trabajo en el sector inmobiliario, los servicios de acompañante y el desvío de dinero de nuestros ingresos, había amasado una pequeña fortuna. Me pregunté cuál era su objetivo antes de dejarme, quizás 1 millón. Casi lo había conseguido. Pasó algún tiempo hasta que tuve acceso a toda su fortuna. Mi plan consistía en mantener a mis hijas sin revelar la verdad sobre su paternidad. Y sinceramente, yo también. Temía que Marilyn encontrara consuelo en el hecho de que yo no era su verdadero padre, una revelación que me destrozaría aún más. Les envié el dinero, pero no sin antes ocuparme de otra cosa. Un titular de prensa detallaba una reyerta en prisión entre una banda de blancos y otra de latinos con el resultado de 3 muertos y varios heridos. Entre los fallecidos estaba el asesino de Yvonne, que cumplía una condena de entre 20 y 25 años. Dinero bien gastado. Ahora visito con poca frecuencia la tumba de mi mujer. Cada vez, lleno el agujero que hice anteriormente, justo encima de donde imagino que está su boca en el ataúd. Vierto mis propios fluidos en él, con la esperanza de que se filtren a través del pequeño agujero que hice en la tapa del ataúd. La hiedra venenosa que planté alrededor de la lápida prosperó. ¿Y yo? Sigo trabajando para mantenerme ocupado. Utilicé parte del dinero en un gimnasio, un poco de cirugía estética y en renovar mi vestuario. Los comentarios positivos y las ofertas de citas por parte de mujeres aumentaron considerablemente. Cuando me planteé volver a tener citas, me acordé de Michelle, de la agencia de acompañantes. Era atractiva, aunque mayor. Incluso la idea de sexo por lástima no sonaba tan mal para entonces. Por suerte, me quedé con esa carta. Al parecer, mi primera noche con ella fue bien. Cada mañana, después de pasar una noche con ella, Michelle me da otra tarjeta. Gracias, Yvonne, por tu sacrificio.